¿Podemos decir que este es el peor momento, el momento más delicado en cuanto a estrategia y energía que está viviendo Europa en su historia reciente? Efectivamente, Guillermo, estamos viviendo un momento muy delicado. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, en su conjunto, teníamos una gran dependencia de la energía del exterior. Y de repente, ese sistema que nos funcionaba bien, aunque tuviéramos esa vulnerabilidad, nos ha dejado de funcionar, se ha roto. La dependencia, para que todos lo podamos comprender, el 60% de la energía que consumíamos en la Unión Europea provenía de fuera de la Unión Europea, el 60%. De ese 60%, el 45% provenía de Rusia. De Rusia estamos hablando no solo del gas, un 40 y tantos por ciento, estamos hablando del petróleo, un 35%, y del gas, y del carbón, un 25 o 30%. Claro, nos venía muy bien, porque aunque nada más fuera por proximidad geográfica e incluso por precios, que también hay que tener en cuenta que la proximidad geográfica hace que el precio sea menor, nos venía fenomenal. Y había algunos países de este conjunto de la Unión Europea que es que estamos hablando de una docena de países donde el 75% al menos de su energía provenía de Rusia. Y de ellos, la mitad, 6 países, el 100%, toda su energía. Porque hay que tener en cuenta que hay países que tenemos costa, que podemos solucionar parcialmente este problema que ahora tenemos a través de buques petroleros o de buques metaneros. Pero hay países que no tienen salida al mar, que no tienen forma de solucionarlo y que dependían ese 100% de Rusia. Estamos hablando de países como Hungría, y por eso entendemos ahora mismo la posición que mantiene Hungría, enfrentada incluso a la propia Unión Europea, a Bruselas, pero también de República Checa, de Eslovaquia, de Austria, que dependía también incluso su suministro eléctrico parcialmente del que le proporcionaba una Alemania que se nutría de la energía rusa, pero podríamos hablar de otros países como puede ser Serbia o como puede ser Suiza. Es decir, que las situaciones, aunque no sea de la Unión Europea, evidentemente estamos en una situación muy compleja. Y hay que tener en cuenta que lo mismo, y aquí estamos hablando también mucho de agua, que no podemos vivir sin agua las personas, los seres humanos y los animales, porque está relacionado no solamente con nuestra supervivencia, sino también con todo lo relativo a la alimentación, también supervivencia, pero además de eso, pensemos lo que significa la energía, porque tenemos que entender hasta dónde llega la importancia, sobre todo para la sociedad actual, de la energía. Y ahora de repente ha cambiado todo. Ahora de repente estamos pactando un gasoducto marítimo de Barcelona a Marsella, el Barmar. Francia vuelve a tener muchos planes de construcción de energía nuclear, Alemania 3/4 de lo mismo. Cuesta un poco no ponerse un poco conspiranoico, ¿no? ¿Ha sido esto, no digo yo, esta partida de ajedrez que se está jugando en Europa, tiene muchas implicaciones para provocar este tipo de cambios? Sí, hay que pensar que efectivamente en el caso concreto de Alemania se le solucionaba su problema prácticamente a través del gasoducto Nord Stream 1 y el que se iba a abrir, el Nord Stream 2. Estamos hablando que en conjunto entre los dos hubieran suministrado a Alemania anualmente unos 140 billones de metros cúbicos, los que se llaman los BCM. Cuando hablamos de otro tipo de gasoductos, por ejemplo, estos que quieren conectar a través del Mar Caspio o que vengan desde Turquía, si no se lo queda todo Turquía, estamos hablando de que pueden llevar 8, 9, 10 BCM, muy poco. Y este que estamos hablando ahora de Barcelona a Marsella, cuando se termine de construir, que sabemos que aquí no tenemos la rapidez de otras partes del mundo, con todos los problemas burocráticos, los que habrá seguro problemas medioambientales, es que lo mismo, la cantidad que podría suministrar es muy poca pensando en lo que va a dejar de recibir solo el caso de Alemania, solo el caso de Alemania. Lo mismo que el que se pretendía que enlazara España con Francia, que Francia se ha negado hasta la saciedad, resulta que como mucho podía haber mandado 6 o 7 BCM, una cantidad ridícula comparado con esos 140. Luego hay que tener en cuenta que había otras 3 canalizaciones que vienen de la época soviética, de cuando Rusia regalaba a sus hermanos comunistas, les regalaba la energía, que básicamente son el Yamal, el que pasaba por Bielorrusia, iba a Polonia y luego se repartía a otros países, y los 2 que pasan por Ucrania, que todavía están activos o medio activos, el Soyuz y el de la Amistad, que lo mismo se repartía sobre todo para esos países que antes les comentaba que no tienen salida al mar y que necesitan imperiosamente esa energía.
y estamos comprando energía a Estados Unidos 4 veces más cara, como recientemente han dicho 2 ministros franceses, de lo que Estados Unidos se lo vende a sus propias industrias, 4 veces más cara, y lo está utilizando a través del fracking. Un fracking que sobre todo promociona Barack Obama cuando llega él a la presidencia a partir del año 2008, la presidencia de Estados Unidos, y que evidentemente, como digo, de ecológico no tiene nada, pero que le ha permitido a Estados Unidos ser hoy el principal productor, por ejemplo, de gas del mundo. Y evidentemente lo que le gustaría a Estados Unidos es que dejáramos de comprar gas y petróleo y carbón y minerales estratégicos y de todo a Rusia para ser él el que nos lo venda. Porque esto hay que pensar que efectivamente tiene unas grandísimas implicaciones geopolíticas, que nada es tan sencillo como normalmente nos trasladan. En este gran marco geopolítico de rivalidad, y tenemos que entenderlo así, porque de ahí surge todo lo demás, de un Estados Unidos que no sabe cómo mantener el imperio que hasta ahora ha disfrutado de él, y por eso está pidiendo ayuda a sus aliados, creando una liga como antiguamente se creaban, por ejemplo, en las guerras del Peloponeso, con sus aliados, para hacer frente a otras grandes potencias, sobre todo, y no nos debe nublar lo que está pasando en Ucrania, con todo lo lamentable que es, por supuestísimo, y siempre condenaremos la invasión de Rusia en Ucrania, porque el gran problema es el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que esa es su verdadera bestia negra. Pero una China que ha conseguido apoyos muy importantes por parte de Rusia e incluso por parte de otro país fundamental del que hablamos muy poco, que es India. Un país que hasta ahora era una pieza clave para Estados Unidos en su geopolítica mundial y de repente se ha pasado con armas y bagajes al otro bando. Un bando que cada vez está siendo mucho más fortalecido y vemos los últimos casos, por ejemplo, de una docena de países que se han postulado para ser miembros de pleno derecho de los BRICS, de esta unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El último de ellos, además, por ejemplo, casos como Argentina, estamos hablando de países tan importantes como Arabia Saudí, pero el último caso es el de Argelia, algo que a mí me preocupa especialmente porque tenemos un problema muy cerquita de nosotros, que son 2 países, Marruecos y Argelia, tradicionalmente enfrentados desde hace muchos años por la cuestión del Sáhara y del Frente Polisario, ya viene desde la época soviética, de la Unión Soviética, pero que además ahora mismo cada uno está en un bloque diferente de estos que estamos comentando. Y no es nada difícil encender la chispa de la violencia de una escalada bélica entre estos 2 países, algo que nos debería preocupar. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que a lo mejor no somos plenamente conscientes de que hemos entrado en un cambio de ciclo geopolítico. Esto es muy importante entenderlo. Que el mundo que hasta ahora existía en todos los aspectos, geopolítico y geoeconómico, que no nos da tiempo para hablar, pero es espectacular, que es el verdadero problema para Estados Unidos, de todo lo que significaba su estructura económica en todos los aspectos, sus instrumentos económicos, empezando por la hegemonía del dólar, esto se ha acabado. Esto se ha acabado. El mundo unipolar ya no existe, que es lo que solo tenemos que ver, lo que el último congreso, el 20º congreso del Partido Comunista Chino, tenemos que leer sus textos y lo ha dejado perfectamente claro, pero el propio Estados Unidos, en su Estrategia de Seguridad Nacional publicada el pasado día 14 de octubre, lo pone perfectamente claro, el miedo que tiene a estas 2 grandes potencias. Y claro, hemos entrado en un cambio de ciclo diferente. Resultado todavía no lo sabemos, pero puede ser muy peligroso, porque todos los cambios de ciclo que han sucedido similares a estos, a lo largo de la historia, la práctica totalidad han terminado en un enfrentamiento bélico de alta intensidad. Cuando los instrumentos económicos no sean suficientes para intentar parar al adversario, evidentemente se recurrirá a medios militares clásicos. Y esta es la preocupación que tenemos. Pedro, me parece un broche final, dejarnos así con el susto en el cuerpo, perfecto para ya seguir con nuestra jornada. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu sabiduría y por haberlo compartido con nosotros. Pero hay que dar el mensaje positivo. Una vez más, que las Islas Canarias en concreto tienen grandísimas posibilidades. Canarias probablemente sea la región, y me atrevería a decir, de toda Europa, donde puede ser absolutamente autónoma en energía, precisamente a través de estas energías renovables, sin recurrir ni siquiera a la energía nuclear. Porque aquí tienen viento, en algunos sitios bastante viento, aunque ya saben
que dependiendo si hace demasiado viento, no funcionan tampoco los aerogeneradores. Que muchas veces cuando ustedes ven en las redes sociales, mira qué sinvergüenza, la compañía no sé qué, ha parado el aerogenerador para ganar más dinero. No, es que hace demasiado viento y no se puede poner en marcha. Pero aquí tienen esa ventaja y luego tienen la ventaja de que son islas en el Atlántico que pueden utilizar, por ejemplo, la energía mareomotriz y también la undimotriz, esa que utiliza también el movimiento de las olas. Es decir, tienen muchísimas ventajas y, por supuestísimo, que vamos a hablar del sol. Quizás no tengan terrenos muy grandes para hacer grandes campos de placas solares, pero evidentemente tienen esa gran ventaja. Y teniendo en cuenta, además, que si son capaces de hacer una interconexión para que fluya esa electricidad por todas las islas, para que ninguna se quede más perjudicada, que no tenga las mismas capacidades, evidentemente podrían ser, como les digo, un modelo para toda Europa y podrían ser absolutamente autosuficientes.